Bienvenidos a aquellos que se están conectando ahora, ¿no? Después de la oración vamos a estar compartiendo la palabra de Dios para aquellos que anotan. El mensaje del día de hoy es recuperación de la identidad. Amén. Y vamos a leer ahí en el libro de San Juan, en la Biblia de las Américas, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así la palabra de Dios: pero a todos los que le recibieron, les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Acá habla de identidad. Aquellos, dice, que aquellos que le recibieron, aquellos que le creen, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vamos a ver las características de un hijo de Dios primeramente, antes de poder hablar de la recuperación de la identidad, ¿no? Yo anoté algunas para no extendernos mucho con el tiempo y vamos a verlas rapidito ahí en Romanos 8:14, también en la Biblia de las Américas. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios es identificado por ser guiado por el Espíritu de Dios. Tienen un Señor, tienen alguien que los dirija. Por medio del Espíritu Santo, los hijos de Dios somos guiados. O sea, no movemos un pie ni a diestra ni a siniestra si la voluntad de Dios así no lo permite, ¿no? Se busca la guía siempre en dirección a la voluntad del Señor. Entonces, las características de un hijo de Dios es ser guiados y tener un Señor. Los hijos de Dios también son reconocidos. Biblia de las Américas, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, por medio de practicar la justicia, que no es nada más y nada menos que las vestiduras, que el Señor también espera que tengamos, ¿no? Y desarrollemos, porque esto es un proceso, dice que los hijos de Dios son reconocidos. ¿Por qué? Porque practican la justicia. Los hijos de Dios practicamos la justicia. Entonces, otra de las características que evidencian que alguien es hijo de Dios o no, porque conforme lo que dice acá, dice: en esto se reconocen los hijos de Dios, pero también aquellos que no practican la justicia, que no se esfuerzan por desarrollarla, por ponerla en práctica día a día, manifiesta que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Lo dice la Escritura. Amén. Otra de las características de los hijos, dice Romanos 8:16, Biblia de las Américas, es que tienen el Espíritu Santo activo. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra de las características es, en Efesios 5:1, Biblia de las Américas, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¡Wow! Entonces, otra de las características también es que los hijos de Dios procuran cada día ser como el Señor, ser imitadores del Señor. Esto es muy difícil para muchos. Uy, pero qué difícil es. Bueno, la realidad es que la palabra de Dios dice que el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquel hijo que está en comunión con el Señor, si bien no le va a ser, digamos, de buenas a primeras fácil, pero sí, no le va a ser gravoso hacer la voluntad de Dios, sino que va a ser un deleite. Esforzarse por vencer aquello que desagrada al Señor para poder agradarle y hacer su voluntad, e ir creciendo en la fe, e ir creciendo en todas las características que como hijos de Dios debemos tener. Otra de las características está en Primera de Juan. Otra de las características que vamos a compartir hoy, ¿no? Las que están seleccionadas para compartir hoy. Primera de Juan 4:6, Biblia de las Américas, dice:
nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea que los hijos de Dios reconocen las voces que son delegadas por Dios para guiarlos. Dice, nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios no nos oye. Claro que a veces hay, personas que se supone que deben de guiar al pueblo y de enseñarles y de instruirlos, pero bueno, al no estar basados en la voluntad de Dios, en lo que llevan adelante, claro que una persona que es espiritual y tiene discernimiento y tiene comunión con el Señor puede discernir eso y tomar decisiones. Pero estamos hablando de que los hijos de Dios que están en comunión con Él, que tienen arraigada su identidad, que tienen seguridad de su identidad, dice que conoce a quienes fueron delegados por el Señor y los oye. Qué importante es esto, ¿no? Tenerlo en cuenta. Porque a veces, esto nos identifica como hijos, ¿no? A veces podemos decir, esto lo tomo, esto no lo tomo, somos bastante selectivos en los que escuchamos. Y la característica de un hijo de Dios, de aquel que tiene identidad, es que reconoce esa delegación del cielo puesta en el lugar donde fuimos colocados para escuchar su voz y caminar en pos de los que nos dicen de parte del Señor. El Señor le dice a sus siervos, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, si ese siervo está en comunión con el Señor, está siendo direccionado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por la palabra y nos guía mediante ella, difícilmente alguien que no es hijo no pueda seguirlo o no pueda reconocerlo. Entonces vimos recién, para ver la identidad, las características de un hijo de Dios, son guiados, dijimos, tienen un Señor, son reconocidos, evidencian que son hijos, tienen el Espíritu Santo activo, procuran ser como el Señor y reconocen la voz delegada de Dios para guiarlos. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? Porque hablábamos al principio que el título del mensaje es la recuperación de la identidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el mensaje? Quiere decir que podemos ser hijos, pero pudimos haber perdido la identidad. Claro que también esas características nos pueden hacer poner en una balanza y decir, ¿qué tan hijo soy? Realmente capaz que me creía hijo y no lo era. Pero la realidad es que la palabra dice que el que cree, ¿no? El que cree, le recibe al Señor, tiene el derecho de ser hijo de Dios. Ahora bien, muchas situaciones de la vida puede hacer que perdamos esa identidad. Yo pensaba cuando hablaba de perder la identidad, cuántas veces nosotros, ¿no? Independientemente de tener un documento nacional de identidad, el DNI, que acredite nuestra identidad y quiénes somos, podemos perderlo, ¿no? En la calle o nos pueden, alguien que es amigo de lo ajeno, nos puede sacar la billetera en algún lado, sacarnos la billetera con la documentación y demás, podemos perderla. Pero la realidad es que si bien podemos perderla, podemos ir a hacer el trámite y recordamos quiénes somos. Nuestro nombre y apellido, espero que sí, ¿no? La dirección en donde vivimos, la fecha de nacimiento. Detalles que hacen a nuestra identidad, no recordamos quiénes somos. Cuando tenemos que hacer nuevamente todo el papeleo y la documentación, tenemos memoria, sabemos muy bien quiénes somos. Pero concerniente a lo que tiene que ver con lo espiritual es diferente, porque espiritualmente hablando, la identidad que tenemos no está basada en una documentación, sino que está basada justamente en ese sello del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros como hijos. Entonces, donde eso no está activo, donde eso se apaga, no vamos a recordar quiénes somos. Generalmente lo que termina pasando es que nos mareemos, que estemos confundidos, no recordemos quiénes somos. Y eso va a derivar en otras consecuencias porque una cosa va llevando a la otra. Entonces pensaba y digo, claro, un documento se puede recuperar porque tenemos memoria en lo natural de quiénes somos y lo podemos renovar. Pero la realidad es que en cuanto a la identidad espiritual, si nosotros la perdemos, lo que tenemos que recuperar justamente es la comunión con el Señor para poder retomar en nuestra identidad. Entonces,
Aquel que pierde la identidad justamente se va a manejar de una manera confundida, errante y opuesta a la voluntad de Dios. Perdió la identidad, perdió la comunión, no sabe quién es. Se maneja como cualquier hijo de vecino. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Sabe que cualquier situación, depende todo de la madurez y del estado espiritual en el que estemos, ¿no? Porque por ahí lo que para uno dice, ay, pero por esa pavada se va a apartar del Señor o se va a confundir, quizás a otra persona le pasa algo un poco más grave y bueno, y también es un motivo que puede hacer que la persona caiga y pierda su identidad. Por eso la identidad se puede perder por un montón de situaciones, siempre dependiendo de la madurez espiritual y dónde esté parado cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede hacer perder la identidad? Bueno, pueden ser miedos, situaciones que estemos pasando adversas, la incertidumbre, muchas veces y en muchos casos la prosperidad, ¿no? A veces hay personas que son bendecidas en abundancia con cosas materiales y terrenales, o no sé si por ahí bendiciones del cielo, a veces tienen que ver con cosas que tienen que ver con consecuencias del esfuerzo, del trabajo que se hizo, se obtienen esos bienes materiales y eso hace que perdamos la identidad, que nos desenfoquemos, ¿no? Entonces, las concupiscencias también. Entonces, ¿por qué perdemos la identidad? Justamente por esto, por el desenfoque. El miedo, la incertidumbre, la circunstancia adversa, la tormenta que se viene, aún el buen pasar económico, también puede ser un motivo de desenfoque. Si nos desenfocamos, perdemos la identidad. Y encontraba un ejemplo en la Biblia para poder hablar un poquito de esto que tiene que ver con la pérdida de identidad, para ver, cómo se desarrolla esto de la pérdida de identidad, cómo es que reaccionamos. Tengamos en cuenta que las escrituras, todo lo que está escrito es como un patrón, ¿no? También de conducta, que hay conductas en las personas que se vuelven a repetir. Bueno, y dice la palabra de Dios que todo lo que está ahí es ejemplo, ¿no? Para nosotros, para que podamos también aprender de lo que no se hace y tomar el buen ejemplo de lo que sí se hace para crecer en la fe. Entonces vamos a compartir también en Biblia de las Américas, Lucas 22. Lucas 22, a partir del versículo 54, vamos a ver el ejemplo de Pedro, ¿no? Dice así, esto fue después del arresto del Señor. Dice, habiéndole arrestado, se lo llevaron a Jesús, ¿no? Se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Está hablando de los guardias, de todas las personas que estaban en contra del Señor, aquellos que lo habían aprendido, ¿no? Dice que Pedro fue y se sentó junto a ellos. Dice, y una sirvienta al verlo, sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Bueno, más o menos conocemos acerca de esta situación y bueno, la famosa negación de Pedro, ¿no? Que está en las Escrituras y que bueno, es justamente muchas veces la base de muchas predicaciones. Pero lo que podemos ver acá es la pérdida de identidad de este Hijo de Dios. Podemos ver a través de las Escrituras al principio cuando dice que bueno, que Pedro lo iba siguiendo al Señor de lejos, ¿no? Pedro se alejó de forma tal del Señor que perdió la identidad, a tal punto de negar al Señor. Dice que, bueno, él anteriormente le había dicho, no, Señor, yo no te voy a negar y voy a estar... Bueno, compartió un montón de tiempo con el Señor, compartió un montón de cosas preciosas, milagros, enseñanzas y demás, aún persecuciones, pero en estas como que, en esta no estoy con vos.
Entonces, viendo todo el contexto, bueno, ninguno de nosotros nos podemos poner en tela de juicio tremenda situación. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, no? Si pensar que por alguna enfermedad, alguna situación adversa, algún problema en casa, muchas veces terminamos negándole al Señor. Imagínense la situación, la magnitud de esta situación. Todos los soldados, todos estaban apresando al Señor y estaban persiguiendo a los que eran discípulos de Él y corrían peligro de muerte. Y bueno, evidentemente lo que terminó siendo de tropiezo para Pedro fue este miedo, ¿no? Esta circunstancia adversa que estaba atravesando, el miedo, la incertidumbre, el no saber qué le iba a pasar, ese temor a que lo maten, bueno, la confusión, ¿no? De que también parecía que se venía abajo todo lo que venían planificando con el Señor, todavía no estaban entendiendo acerca de cuál era el reino del que le hablaba el Señor. Bueno, había mucha confusión en este hombre de Dios, un hombre de Dios que perdió la identidad. Y viendo esto, también vamos a compartir en la Nueva Traducción Viviente, que dice el libro de Tito 1:16. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Bueno, quizás hoy no tenemos nosotros, como hijos de Dios, la oportunidad de estar ahí como estuvo Pedro, ¿no? La oportunidad, la tremenda oportunidad, porque cualquiera de nosotros nos podríamos replantear, estando en los zapatos de Él, qué hubiésemos hecho ante tamaña situación. Pero la realidad es que día a día tenemos situaciones en las que quizás por alguna situación adversa terminamos negándole al Señor. Por eso es muy importante identificarnos. Primeramente vimos cuáles son las características que nos identifican como hijos de Dios, pero también ahora lo que estamos viendo es tratar de identificar a través de la Escritura y de este ejemplo si verdaderamente estamos viviendo con la identidad arraigada, si estamos caminando en pos de lo que decimos ser. Quien pierde la identidad comienza a compartir y frecuentarse con total liviandad con personas que están en contra de la voluntad de Dios. Lo pudimos ver recién a través de la Escritura. Dice que Pedro se fue alejando del Señor, se fue alejando hasta que fue y se sentó en el patio, en una fogata que había ahí, con un montón de los que aprobaban que el Señor sea apresado, que el Señor sea perseguido, que maten al Señor. Y resulta que Pedro, siendo uno de los discípulos que compartía tiempo con él, siendo hijo, resulta que fue y se sentó entre ellos, dice. Y bueno, cuando yo miraba esto, digo, claro, no se sentó junto a ellos para predicarles y convencerlos de que el que estaba ahí adentro era el Señor, que era el Hijo de Dios. O sea, no se sentó para eso, se sentó junto a ellos para pasar desapercibido. Y aquel que pierde la identidad, se empieza a mezclar y a relacionarse con personas que no tienen nada que ver con el Señor, que no les interesa del Señor, que no les interesa hacer la voluntad del Señor, vayan o no a la iglesia. Ahora usted puede decir, bueno, hermana, pero ¿cómo les predico? Pero bueno, el tema es ese. Ahí está. La Escritura nos dice en Proverbios, no te entremetas con los veleidosos. No te entremezcles, no te frecuentes, no pases mucho tiempo con la gente que es inconstante. Que un día está con el Señor y otro día está con otra cosa y tiene puesta la mirada. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente, eso nos puede influenciar y para mal. Nosotros tenemos que estar bien parados en el Señor como para poder decir, bueno, sí, me acerco y paso tiempo con esta persona porque lo que hay en mí, que es la unción del Espíritu del Señor, va a tener el poder de contrarrestar y de poder impartir bendición sobre la vida del otro. Ahora, cuando yo no tengo en primer lugar al Señor en todas mis cosas, cuando el Señor no gobierna mi vida, cuando no tengo todos los indicadores esos de hijo de Dios, es totalmente peligroso relacionarme. Imagínense que Pedro, el irse al patio y sentarse con esas personas, no lo indujo a volverse y acompañar al Señor y poner la cara por Él o dar la vida por Él como lo había dicho. Todo lo contrario, cuanto más le preguntaban, más negaba al Señor. A tal punto que en otro de los libros dice que empezó a decir malas palabras. Empezó a hablar de una manera, digamos, fea, una manera mal hablada. ¿Para qué? Para que no se identifique que él era un discípulo del Señor.
Entonces quiere decir que una persona que pierde la identidad se va alejando del Señor y se empieza a mezclar y se empieza a frecuentar con total comodidad hasta el punto de sentarse y compartir tiempo con personas que nada tienen que ver con el Señor y que jamás lo van a guiar a hacer la voluntad de Dios, que jamás lo van a sacar de la situación en donde está. Todo lo contrario. Y se tiene la predisposición a negar cada vez más al Señor, lejos de predicarles del Señor. Por eso dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amados hermanos, si no estamos en una situación espiritual firme, con la convicción segura de nuestra identidad, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde regresamos, es preferible guardarnos. Ponernos en cuarentena, ¿no? Hasta que estemos fuertes. Porque a veces pretendemos esas cosas, ¿no? Decir, no, bueno, voy para predicarle. Y terminan ganándonos, ellos predicándonos a nosotros. Y corriéndonos de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, una característica muy fuerte que vemos acá es que vemos que Pedro se fue alejando por miedo, por la situación adversa que estaba pasando, se fue alejando del Señor a tal punto que lo negó. Lo negó con sus palabras y lo negó con sus acciones, porque empezó hasta a hablar mal, dice la Escritura. Después de la muerte del Señor vemos lo siguiente, dice el libro de San Juan, Biblia de las Américas, capítulo 21, versículos 2 y 3, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, esto es después de la muerte del Señor. Imagínense, bueno, Pedro se fue, dice que él lloró amargamente, porque él después reconoció que había negado al Señor, porque se acordó de lo que el Señor le dijo, ¿no? Y es impresionante esto, porque vemos hasta el momento que él se sintió muy mal por lo que había hecho. Vemos que se alejó, estaba desorientado, dijimos que aquel que pierde la identidad está desorientado, no sabe quién es, está confundido, se empieza a mezclar con otras, digamos, personas que nada tienen que ver con el Señor. Bueno, empezó a hacer como lío, ¿no? Y vemos acá que es, en definitiva, lo que terminó haciendo Pedro después de que el Señor muere, después de la muerte del Señor y no saber, y estar en esa incertidumbre de no saber lo que iba a pasar. O sea, si bien sí lo sabían porque el Señor les venía anunciando, pero esa confusión, esa pérdida de identidad hizo que se quebrante ese discernimiento. Ya no tenía discernimiento. Entonces se fue ¿a dónde? Volvió a su pasado. Volvió a hacerlo, volvió al lugar en donde lo encontró el Señor, ¿no? Volvió a hacer lo que hacía antes, volvió a pescar, dice la Escritura. Y no solamente volvió a él, sino que también, bueno, los que estaban con él, de alguna manera participaron de eso. Entonces, quien pierde la identidad comienza a proyectar y a invertir tiempo en cosas que no son funcionales al reino de Dios. Empieza a pensar en sí mismo, bueno, me voy a pescar, bueno, voy a hacer la mía, bueno, voy a volver a lo que hacía antes, y en definitiva ya está, ya fue, no sé ni siquiera ni quién soy. O en un momento fui hijo, pero la verdad que ya no, entonces me empiezo a dedicar a otras cosas. O quizás muchas veces esa pérdida de identidad aún puede suceder. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia, aún sirviendo al Señor y haber perdido la identidad. Y buscando proyectar nuestra vida, el servicio, funcionar a nosotros mismos y no al reino. Por eso es tan importante de pensar que lo que hago, ¿para quién lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y a quién pretendo bendecir? Porque si lo que hago es porque me satisface a mí, me agrada a mí, me bendice a mí, la gloria y los laureles son para mí, no estoy siendo funcional al reino. Entonces, la pérdida de identidad se manifiesta y se pone en evidencia cuando se corre el foco, cuando las proyecciones empiezan a ser, empezamos a invertir tiempo, esfuerzo
y aún dinero en cosas que son para beneficio propio, no en común, ni siquiera muchas veces hasta para la familia, ¿no? Me desenfoco, pienso en mí, pienso en lo que yo deseo, en mis proyectos personales, en sentirme realizado con algo, y la realidad es que aquel que perdió la identidad evidentemente lo pierde todo. Porque cuando lo tenemos al Señor lo tenemos todos, estamos completos en Él, dice la palabra. Entonces no necesitamos ni super títulos, ni necesitamos ser reconocidos por nadie, ni que nos reconozcan, no lo necesitamos, porque el Señor ya nos reconoció y nos dio una identidad. Y vaya qué identidad, nada más y nada menos que ser hijos del Señor y ser una delegación del cielo aquí en la tierra. No lo merecíamos, pero solamente eso lo podemos reconocer y vivir en pos, y en consecuencia de eso, quienes tenemos la identidad arraigada. Entonces, quienes pierden la identidad empiezan a buscar en ocupaciones, en otras cosas, a invertir en tiempo en otras cosas, en sus logros personales, en lo que les gusta hacer, desenfocados totalmente de lo de Dios. Aún los dones, los talentos que puedes llegar a tener, pierden el propósito de bendecir, ¿no? A veces pasa mucho esto que decimos, bueno, ¿vieron esos jefes, esas empresas que dicen, bueno, le pagan ahí nomás, o tienen empleados trabajando en negro? Obviamente que estamos hablando de personas que no son cristianas, me imagino, ¿no? Tienen personas trabajando en negro y dicen, bueno, él la quiere todo para él, o sea, todo lo que recaude lo quiere para él, porque no está, digamos, siendo justo con sus empleados. Entonces, cuando perdemos la identidad, perdemos la justicia y empezamos a ser injustos. No somos justos para con Dios, no somos justos para con el reino, pensamos solamente en nuestra propia justicia y en lo que nosotros necesitamos y con lo que nosotros nos sentimos realizados. Perdimos la identidad. Entonces es muy importante reconocer esto, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que siempre enseñamos? No solamente con respecto a lo laboral, sino con los dones, con las carreras, con las cosas en las que estamos preparados. Un hijo de Dios que tiene bien clara la identidad, lo va a tener en función al reino, se va a desempeñar en función al reino, con lo que sabe hacer, con esa gracia que le dio el Señor para hacer algo, con ese don. Pero aquel que perdió la identidad ya le ve la ganancia, digamos, de manera paralela, ¿no? Poder hacer algo con esto para mí, para tener más, para esto, para aquello, pero no en función al reino. Tanto, digamos, lo que nosotros podamos obtener en nuestra mano, ya sea económico como todos los dones, dice la palabra de Dios que cada dádiva que recibimos viene del cielo, de nuestro Padre celestial. Y el Señor no nos da las cosas para que nosotros nos carguemos con el ego, y no, nos da todo lo que nos da para que seamos funcionales al reino, porque somos sus hijos. Y en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Entonces, todo lo que hacemos, los que tenemos identidad, decimos, esto debe ser en función al reino, lo voy a desempeñar en función al reino. Esta carrera, este trabajo, esto que estoy determinando hacer, ¿es para bendecir el reino de Dios o para satisfacer quizás mis deseos egoístas o quizás llenar vacíos? Bueno, amado hermano, quien tiene vacíos evidentemente necesita buscar cubrirlos con la gracia del Señor. Los vacíos son peligrosos. Miren qué vacío que sentía Pedro, que se volvió al mundo. Se volvió a lo que le daba una pseudo seguridad, ¿no? Y lo lamentable es que se comete el error de irse tras las cosas que nada tienen que ver para bendecir al reino, y resulta de que arrastramos a otros, arrastramos a familiares, a amigos, a hermanos en la fe. Porque acá dice que Pedro dijo, me voy a ir a pescar, y los demás le siguieron. No dice que Pedro dijo, no, miren, ¿saben qué? Es mi decisión. Ustedes sigan confiando en el Señor, esperen a que Él venga, no sé lo que va a pasar, pero el Señor no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. Estoy yo confundido. Dejen que el Señor trate conmigo. No, se fueron todos. Es como que, de alguna manera, por eso siempre decimos, enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y la realidad es que podemos decir un montón de cosas, pero estamos impartiendo.
Por eso es tan importante, ¿no? Esto de, como decíamos al principio, aquel que pierde la identidad se relaciona y empieza a compartir cosas, hasta pecados con otras personas, y la realidad que eso no habla de la identidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios justamente lo que va a hacer es todo lo contrario. No les digo que con esto tenemos que rechazar al pecador, porque todos somos pecadores, pero nosotros tenemos que ser el puente de reconciliación y el puente de recuperación. Si estamos en algún lugar donde la persona está perdida, donde la persona perdió la identidad, donde la persona está enemistada con el Señor, estamos para reconciliar, jamás para convertirnos a ellos y de hecho arrastrarlos a otras cosas peores, ¿no? Entonces, dijimos que el alejarse del Señor, perder la identidad, hace que tengamos malas relaciones y que también tomemos malas decisiones. Pero qué bueno que tenemos un Dios colmado de misericordia y que nos sale al encuentro, porque es lo que vemos, porque hasta ahí parece que está todo feíto y está complicada la cosa, ¿no? Y vemos más adelante cómo el Señor le sale al encuentro a estos hombres que Él ya había escogido de antemano, que compartió tiempo, que invirtió tiempo con ellos, ¿no? Y les sale al encuentro, sale en busca de esos hijos que están confundidos, que están mareados, que por perder la identidad por alguna circunstancia se mezclaron con cosas que no debían, pero el Señor sale ahí al encuentro. Miren en San Juan, Biblia de las Américas, San Juan 21, versículo 4 dice: cuando ya amanecía, ellos estaban ahí en el mar, fueron a pescar. Dijimos que se fueron a hacer otras cosas que nada tenían que ver con el Señor. Dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Qué tremendo esto, qué impresionante, ¿no? Solo la voz del Padre Celestial puede activar esa recuperación de la identidad. Cuando Él se dirige a ellos, estando ahí en la orilla, en la playa, Él dice el versículo 5, entonces Jesús les dijo, hijos. No los chistó, no les chifló, no le dijo, hey muchachos, les dijo hijos. Algo pasó en esa esfera espiritual cuando Él los mencionó. Recobraron la identidad y con el paso de esos segundos, de esos minutos, Juan, me imagino, ¿no? Por lo que dice acá, aquel discípulo que el Señor amaba, dice que como que tuvo ese clic espiritual cuando el Señor oyó la voz del Señor, oyó la voz de su Padre, que lo llamaba y le dice a Pedro, es el Señor. Y bueno, se acercaron corriendo a él, se echó al mar Pedro, dice. Entonces, cuando el Señor los llama, no solamente los llama, los bendice porque dice que les hace multiplicar esa pesca, donde no había pesca, donde no había nada, el Señor hace que sí la haya, los prospera, les da alimento, los llama a comunión con Él porque dice que los invitó a desayunar y le dijo, bueno, vamos a desayunar acá, vamos a preparar una comida. Se sentó con ellos a la mesa, qué maravilloso. Estaban perdidos, perdieron su identidad, estaban desorientados, estaban haciendo volvieron a hacer lo que sabían hacer antes porque la realidad es que no tenían dirección de nada. Pero el Señor les sale a su encuentro y les dice, hijos, vuelvan acá, vuelvan a mi presencia, siéntense a mi mesa, vengan a comer conmigo, vengan a recuperar su identidad. Qué maravilloso saber que no todo está perdido, que aun cuando nos manejamos de una manera errada, el Señor sale a nuestro encuentro con una palabra y nos dice, hijo, volvé, hijo, volvete. Yo te engendré, yo te hice nacer de nuevo, te puse como delegación del cielo en este lugar para bendecirte y para que seas de bendición y que muchas familias de esta tierra sean bendecidas a través de ti. Primeramente, las de nuestra casa, amén.
Por eso, qué importante es recuperar la identidad. En este año de la recuperación que fue proclamado por medio de la boca de sus siervos, tenemos que tomar esta palabra. Tenemos que entender que el Señor lo primero que quiere que recuperemos es la identidad como hijos. Si no recuperamos eso, no vamos a poder recuperar todas las demás cosas. Usted va a decir, sí, yo tengo que recuperar la economía, la relación con mis hijos, con mi esposo, mi matrimonio, un montón de situaciones, tengo que recuperar la salud. Bueno, hay un montón de las cosas de las cuales el Señor ya tiene conocimiento. Es por eso que hoy sale a nuestro encuentro y nos dice, es necesario recuperar la identidad. Y hoy nos llama y nos dice, hijos, acérquense, porque solamente en su presencia podemos volver en sí y recuperar la identidad. Sabe que cuando pensaba en toda esta situación, cuando el Señor los llama, no solamente los hace sentar con Él, los alimenta, sino que también al recuperar la identidad y la comunión, les recuerda quiénes son y los envía. Los envía, les da una comisión, les da un trabajo para llevar adelante en su nombre. Y cuando pensaba en esto, digo, qué impresionante que es, ¿no? La misericordia, la gracia del Señor. También podemos ver que de ahí en adelante, y después vamos a ver a través del libro de los Hechos, cómo estos hombres de Dios continuaron haciendo la voluntad de Dios, y no es que Jesús tuvo que salir al encuentro a cada rato, sacarlos de abajo de la cama una vez al mes porque trastabillaban con alguna situación y se volvían a pescar otra vez. No, entendieron, se aferraron a la identidad. ¿Cuántas veces decimos, ay, no quiero perder la billetera que tengo mi documentación y si pierdo la documentación, pierdo todo, tengo que hacer trámite, no quiero perder el documento, no quiero perder la identidad? Imagínense con una cosa material y que se puede recuperar y hacer duplicado, triplicado, cuadriplicado del documento. Bueno, con el Señor no es así. Con el Señor deberíamos estar aferrados tanto y asegurarnos todo el tiempo de no perder la identidad. ¿Y cómo me aseguro, hermana? Primeramente siempre yéndola y filtrando por la palabra de Dios y me estoy manejando como hijo. Aceptando cada amonestación y cada exhortación que viene de parte del Señor. ¿Sabe que Pedro, llamativamente, no es la primera vez que se desenfoca? Dijimos al principio que lo que le pasó a Pedro es que se desenfocó. Miró con ojos naturales lo que estaba pasando. No miró con ojos espirituales. Pero ya en su momento el Señor lo había amonestado con esto. Miren, vamos a ver ahí en la Nueva Traducción Viviente, en Mateo, capítulo 16, versículo 23, dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! Había dos cosas. Con tremenda amonestación de parte del Señor, o Pedro se apartaba o seguía adelante. Siguió adelante y seguramente hasta se sintió mal por lo que le dijo el Señor. Pero el Señor le estaba dando la oportunidad de cambiar, porque por medio de lo que Pedro le estaba diciendo, que no se entregue, que se defienda y demás, que no vaya a la cruz, le estaba haciendo de tropiezo, porque él decía: vos estás viendo las cosas, te estás desenfocando y me querés desenfocar a mí. Hay un propósito, hay un plan, hay algo que yo tengo que llevar adelante para que la humanidad sea salva, y vos me estás haciendo de tropiezo porque tenés tu vista en la cosa del mundo, no en las cosas de Dios. Después de tremenda exhortación, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, cuando somos exhortados, amonestados de parte del Señor en algo, decimos: ay, sí, Señor, me hablaste, ay, era para mí la palabra? Pero después volvemos a tropezar en lo mismo, porque no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento solamente hace que cambiemos de dirección. Reconocer la situación en la que nos podemos encontrar no quiere decir que nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos hay cambio. El reconocer hace que, uy, sí, soy yo, la verdad que sí, hice mal esto. Pero a la próxima de cambio vamos a tener la oportunidad de volver a tropezar con la misma piedra. Bueno, y esto es lo que le pasó a Pedro. Evidentemente no había meditado en tremenda exhortación de parte del Señor. Seguía junto al Señor, seguía caminando. El Señor le siguió enseñando, pero
La realidad es que evidentemente no había entendido de dónde tenía que poner la mirada. Él le dijo, vos tenés la mirada, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, tenés una mirada totalmente diferente a lo que Dios quiere que llevemos adelante. Entonces, ¿cuál es la estrategia espiritual para no desenfocarnos? Poner no la mirada en las circunstancias, sino la mirada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Poner la mira en la voluntad del Señor, en las cosas celestiales, va a marcar la diferencia entre quienes decimos que somos y hacemos, porque la realidad es que muchas veces podemos decir, sí, soy hijo de Dios, hasta lo podemos cantar, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ¿no? Pero la realidad es que termina siendo solo una canción. Nosotros tenemos que vivir eso que predicamos. Por eso dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Bueno, no es así para el que tiene arraigada su identidad. Y para aquel que la perdió, para aquel que está considerando por medio de esta luz que Dios está trayendo por medio de la palabra a su vida, está identificando que perdió la identidad, bueno, hoy es el día para recuperarla. Hoy es el día para decir, Señor, gracias porque me desenfoqué, empecé a mirar mis circunstancias, la situación adversa que estoy pasando, mis anhelos, la concupiscencia de mi corazón, lo que yo estoy anhelando tener y no lo tengo, me desenfoqué, Señor, me desenfoqué. Puse la mirada en las cosas terrenales y no en las del cielo, y eso hizo que pierda mi identidad y que me empiece a manejar como cualquier hijo de vecino, que no hable bendición, que no imparta bendición, que no te sirva como es debido, que me empiece a mezclar y relacionarme con gente que lejos de convertirla a ti, yo me terminé convirtiendo. Señor, me quiero volver corriendo a tus brazos. Que esta sea la noche. El Señor nos está dando una oportunidad. El Señor viene y el Señor nos está preparando. Y Él está de todas maneras buscando todas las formas para que sus hijos estén debajo de sus alas en el momento de su venida. Dice Hebreos 12, Biblia de las Américas, versículo 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, corramos con paciencia. No tenemos que detenernos en que el desánimo, nada de eso, con paciencia. Tengamos paciencia porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. No nos desenfoquemos. Aquel que se desenfocó y perdió la identidad, en esta noche tiene la posibilidad de volverse corriendo al Señor para recuperarla. Decirle, Señor, devolverme el gozo de la salvación. Quiero un Espíritu Santo activo en mí, que me guíe a toda verdad, que me guíe en todo tiempo, que me enseñe a ser dirigido, que me dé un solo corazón para servirle solo al Señor, para enfocarme solo en el Señor. Yo me quiero volver de todo corazón. Y aquellos que quizás no la han perdido, pero dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, mire que no caiga. El consejo de parte del cielo es no sacar su vista de Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. No podemos de otra forma. Si vamos corriendo esa carrera que tenemos por delante, el mirar a los costados va a hacer que nos distraigamos. El mirar al costado, lo que hace el hermano, va a hacer que nos distraigamos. El mirar el piso va a hacer que nos distraigamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.